es Emily Gutiérrez, soy alumna del Centro de Bachillerato Tecnológico de Chihuahua y el día de hoy les vengo a hablar sobre los derechos y responsabilidades. Para comenzar, vamos a hablar sobre algo que ya deberían de conocer, la sociedad. ¿A qué me refiero cuando les hablo de sociedad? Pues al hablarles de esta me refiero a toda la gente que se ubica en un mismo lugar y tiene una organización para que todos puedan vivir bien. Sí, les estoy hablando, por ejemplo, de nuestra comunidad. Les estoy hablando, por ejemplo, de la ciudad en donde nos encontramos. Las sociedades funcionan de una manera tan correcta gracias a dos factores que todos respetamos y que a todos se nos respeta: los derechos y las obligaciones. Hablemos de estos dos de una manera más detenida. Pues para comenzar tienen que saber que los derechos y obligaciones varían muchísimo dependiendo de la edad en la que nos encontremos y del lugar en donde estemos. Los niños tienen derechos y obligaciones muy distintas a las de los adolescentes, y los adolescentes tenemos derechos y obligaciones muy distintas a las de los adultos. Entonces, hablemos más específicamente sobre qué son derechos y obligaciones. Pues los derechos son básicamente todo a lo que tenemos acceso por el simple hecho de existir y por el simple hecho de cumplir ciertos requisitos que la sociedad nos pide, como por ejemplo, en su caso, el ser niños mexicanos. Ahora, tomado de la mano de los derechos están las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Pues así como nosotros tenemos derecho a muchas cosas, también tenemos la obligación de cumplir con ciertas cosas que nos pide nuestra sociedad para que todo siga funcionando bien. ¿Cuánto va? Dos. Para que todo siga funcionando bien. En este caso, en este video vamos a hablar más precisamente sobre los derechos y al mismo tiempo las obligaciones que tienen como correspondientes a esos derechos. En este video vamos a hablar sobre los derechos y las obligaciones que tienen ustedes como niños en tres distintos lugares: su comunidad, su escuela y por último su hogar. Entonces, comencemos por la escuela. En la escuela, ¿qué derechos tenemos? Pues el simple hecho de estar en la escuela, el simple hecho de estar en la escuela ya es un derecho. Como niños mexicanos, ustedes tienen el derecho de estudiar. Ahora, ¿qué obligación tienen si tienen el derecho de estudiar? Pues cumplir con sus tareas. Ahora, otro derecho que se tiene... básicamente sí. Entonces, ahora, en la comunidad, los derechos que se tienen son un poco más extensos. Tenemos derecho... Como comunidad, hablando de la comunidad, ustedes como niños tienen derecho a la diversión principalmente. Yo creo que la mayoría de ustedes suele salir a jugar en las tardes, ¿no? Con sus amigos que son vecinos, con su perro o simplemente a pasear. Ese es un derecho que ustedes tienen. El derecho a la diversión es algo que los niños tienen. Pero la obligación que tienen es mantener limpio el lugar y la comunidad en donde están jugando. Y por limpio me refiero a no tirar basura, a no romper los... ¿Cómo se dice? Me refiero a no tirar basura principalmente. Ahora, otro derecho que tienen, que va ligado a la diversión, es a tener centros recreativos. Entonces ustedes dirán, ¿qué son los centros recreativos? Pues básicamente se le puede llamar así a todos estos lugares donde ustedes pueden ir y dedicarle su tiempo libre, como por ejemplo los parques podrían ser unos, aunque en ciertos lugares hay centros que son más específicos, en donde ustedes pueden ir a pintar o dibujar o colorear o tocar música, etcétera, etcétera. La obligación que tienen por este derecho es el cuidar todo lo que se les brinda para que ustedes puedan disfrutar de este derecho. Estamos hablando de que al ir al parque no debemos de romper los columpios, no debemos de subirnos de mala manera a ninguno de los juegos y debemos respetar nuestro turno para que todo pueda circular de buena manera. Ahora, por último y no menos importante, hablemos de los derechos que tienen en casa.
5, ok. Ahora, los derechos que tienen en casa son un poco todavía más extensos, pero comencemos por los más básicos, ¿sí? Tienen derecho a 3 comidas diarias mínimo, pero tienen derecho a 3 comidas diarias mínimos que tienen que ser brindadas por los adultos que los estén cuidando. Pueden ser sus padres, abuelos, hermanos, tíos, etc. Pero la obligación que tienen como niños es comer lo que se les sirve en su plato. ¿Es comer lo que se les sirve en su plato? Ok, sí. Ahora, otro derecho que ustedes tienen como niños es a la higiene. Sí, ustedes tienen el derecho de estar limpios la mayoría del tiempo. A estar limpios la mayoría del tiempo, y esto incluye la ropa que utilicen y el lugar donde se encuentren, pero como obligación tiene bañarse siempre que se les indique y mantener limpio el lugar en donde se encuentren ustedes jugando. Ahora, otro derecho que tienen como niños en su hogar es el de la salud. ¿A qué me refiero con el de la salud? Es el de la salud, que sería básicamente que ustedes siempre que se enfermen tienen el derecho de ir a un hospital a ser tratados y curados. Ahora, la obligación que vienen a tener básicamente sería obedecer a sus mamás o los adultos cuando les piden que se pongan algún suéter o una chamarra porque hace frío, y ir al doctor cuando sea necesario sin renegar. Recuerden que el doctor, a pesar de que parece que da miedo, la mayoría de veces solamente quiere ayudarnos y en realidad suele ser más divertido de lo que creen. Derechos, ¿qué más derechos hay? No sé, como que, wow, México. Ahora, hablemos de los derechos que se pueden tener solamente si seguimos las obligaciones que estos conllevan. Por ejemplo, hablemos del derecho a tener alguna mascota. Yo creo que a todos nos encantan los perros, los gatos y cualquier animal que pueda estar en nuestro hogar. Y podría ser un derecho tenerlos en el hogar siempre y cuando nuestra obligación sea cuidar de ellos y limpiar lo que se nos indique y nuestra parte del trabajo. Ok. No, esa parte no me gusta. ¿Cuánto falta? Van 7, digo que ya. Ok. Entonces, y cuidar, y lo que más era... Ok, eso lo voy a saltear. Bueno, entonces, básicamente estos serían los derechos y obligaciones que les vengo a mencionar, ¿no? Recuerden que para que estos derechos y obligaciones van a ir evolucionando mientras ustedes más vayan creciendo, ¿sí? No todo el tiempo mientras ustedes vayan creciendo. Y es necesario que aprendamos a adaptarnos a ellos, pero para eso tenemos que comenzar por atender los que ya se nos van brindando y las obligaciones que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que eso sería todo por mi parte. Espero que el video les haya quedado claro y que les gustara sobre todo. Entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.